Bienvenidos a todos a este nuevo video de este canal de YouTube que hago con tanto amor porque me encanta poder compartir con ustedes y que reflexionemos juntos sobre distintas temáticas que nos atraviesan a todos. Y hoy vengo a presentarte algo especial que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Algo que todos tenemos en los distintos aspectos de nuestra vida, ya sea en relaciones, en trabajos, en metas, en sueños. Estamos cargados de expectativas y hoy lo que quiero que charlemos es un poquito de ver lo que está detrás de las expectativas y ver cómo las expectativas se terminan convirtiendo muchas veces en un peso para nuestra vida que nos impiden vivir mejor y que la energía fluya inclusive en nuestra propia vida. Así que, y sobre todo quiero hablar sobre la frustración que termina volviéndose una carga, ¿no? La frustración, ¿qué es? Es como si fuese un guión interno que nos creamos a nosotros mismos para tener el control sobre ese futuro. ¿Por qué? Porque nos da miedo sentir inseguridad, ¿no? Al contrario, nos da seguridad, es una falsa seguridad, ya lo sabemos, pero nos da seguridad creer que sabemos a dónde queremos llegar y que además las expectativas están cargadas de mucha rigidez. Entonces las expectativas marcan el cómo y el cuándo, no solo el destino. Es como si estuviésemos mentalmente una hoja de ruta en donde sabemos a dónde queremos llegar y tenemos el camino trazado que es totalmente lineal e inamovible, en donde no podemos perder un solo segundo porque el tiempo está marcado también, las estructuras, la parada, el cómo, todo está totalmente marcado. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa hoja de ruta no se da como la tenemos tan planeada y rígida en nuestra mente? ¿Qué es lo que la mayoría de las veces pasa? La vida mostrándonos que así no. Entonces, ahí, ¿qué es lo que aparece? La frustración sobre todo y la culpa, porque muchas veces obviamente nos volvemos tan autoexigentes con nosotros mismos que nos culpamos porque si alguna cosa no se dio es porque algo hicimos mal. Y lo más terrible para mí de todo esto es que esa expectativa que tenemos sobre una relación, sobre algo que queremos que se dé en nuestra vida, sobre un sueño, está cargada de información del pasado. Entonces, con la experiencia del pasado, con las heridas del pasado, con toda esa parte, esa carga que traemos, las ponemos o le damos forma a todo eso con las expectativas. Y queremos crear ese futuro mirando hacia adelante, logrando esa expectativa que tenés, con la misma mirada del pasado. Y ahí es donde aparece como todo lo mismo, ¿no? Las mismas heridas, la misma forma, porque creemos que hay una sola forma de lograr eso que queremos. Entonces está todo como marcado como los caballitos que miran así fijo hacia adelante y todo eso cargado del pasado, ¿no? Y otra cosa muy importante, y saben que a mí me gusta hablar mucho de este tema, de estas cargas familiares que traemos, es que muchas veces nuestras expectativas que creemos que son nuestras, ni siquiera son nuestras. Esas expectativas que tenemos en nuestra vida están totalmente heredadas, son heredadas ya sea de nuestros padres o quizás también de algún ambiente o de alguna persona o de la pareja, expectativas que otros tienen sobre nosotros y que nosotros nos adueñamos. Las pusimos ahí como base en nuestra vida y vamos hacia eso. Quizás estás pensando que si no tengo expectativas me voy a volver una persona conformista o que quizás voy a estar renunciando a mis sueños y a mis pasiones si no soy una persona que tiene expectativas. Y en realidad lo que sucede es que el problema habita cuando, por supuesto, nosotros tenemos expectativas que la realidad nos muestra que hay una brecha muy larga entre esas expectativas y la realidad, el hoy, ¿no? Entonces ahí aparece la frustración. Y el problema está cuando nos aferramos a las expectativas. Entonces, el ejemplo que te pongo es, por ejemplo, cuando queremos trabajar de cierta manera o que queremos tener cierta cantidad de dinero, que es como lo más gráfico, ¿no? Queremos tener cierta cantidad de dinero y queremos que ese dinero llegue en la forma y en el tiempo que nosotros queremos, todo totalmente establecido. Y todo lo que aparezca alrededor lo descartamos, porque estamos como caballitos así mirando hacia adelante. Entonces, ahí es donde aparece el problema, cuando nos aferramos. Es como si hubiese un apego a que las expectativas se den en el tiempo y en la forma en la que nosotros creemos que es la mejor. Y ahí a mí me gusta vernos como personas que nuestro ego nos maneja porque en realidad nos terminamos volviendo un poco soberbios
con la vida, con el universo, con Dios. Creemos que sabemos lo que es para nosotros, creemos que sabemos la forma en la que se tienen que dar las cosas y el tiempo. Y la verdad es que nada de eso está en nuestras manos. Generalmente Dios, la vida o el universo tienen algo preparado para nosotros con tiempos y con formas totalmente quizás distintas a las que nosotros nos cerramos, ¿no? Y las expectativas tienen eso, de que son rígidas. Las expectativas no se abren al campo de posibilidades, no se abren a la flexibilidad, a la incertidumbre, porque de vuelta aparece el ego que le tiene mucho miedo a la incertidumbre. Y de hecho, nos autoengañamos, ¿no? Porque creemos que si nosotros tenemos nuestras expectativas ahí marcadas y vamos fijo hacia ellas, estamos teniendo el control de todo, cuando en realidad eso no existe. Y muchas veces el querer tener el control de todo y el no ir animándolos a soltarlo, nos vuelve rígidos, nos vuelve inflexibles y nos cierra posibilidades. Es como si de la ruta viésemos una sola forma de llegar a eso que queremos y nos olvidamos de que quizás si soltamos un poquito el control, nos quedamos quietos y miramos a nuestro alrededor y dejamos que la vida nos muestre lo que tiene para mostrarnos, aparecen otras rutas, otras opciones. Y yo siento que aferrarnos tanto a las expectativas en los diferentes puntos de nuestra vida, ya sea en relaciones, en trabajos, en sueños, en cosas que queremos materializar, nos traen como ciertas consecuencias, por así decirlo, que nos impiden vivir bien y fluir con la energía de vida. Somos energía y hay una energía superior que fluye a través de nosotros, siempre y cuando nos abramos a ella. Entonces, una de las principales cosas que tienen las expectativas cuando está ese apego a la expectativa es que no nos dejan ver la realidad tal y como está siendo. Entonces lo que sucede es que estamos tan allá esperando algo que suceda que dejamos de ver lo que está pasando acá. Dejamos de poder estar en el momento presente, tener los pies en la tierra y saber qué es lo que está pasando en el presente, que es en el único momento en donde la vida existe. Y entonces vemos a la vida a través de los filtros que tenemos con expectativas y no estamos viendo la realidad, no estamos viendo el presente. Y ahí pasa mucho, esto pasa mucho con las personas que tienen muchas ideas, ¿no? Como ideas increíbles de cosas que quieren lograr, que quieren materializar y que quieren ir hacia eso. Pero están tan allá, tan en esas expectativas que muchas veces son muy ambiciosas, lo cual está bueno, pero cuando nos perdemos allá, nos olvidamos que estamos acá. Y las cosas suceden acá, en el momento presente, en el momento en el que podemos frenar y observar. Porque si estamos mirando hacia adelante, hacia esa expectativa tan marcada y tan rígida, no vamos a ver las posibilidades que la vida nos va a presentar en el día a día. Porque puedo asegurar que todos tenemos otras posibilidades de hacer las cosas que hacemos, que obviamente no las podemos ver siempre, pero que están. Cuando nos animamos a verlas, las encontramos. Otra de las consecuencias para mí, y esto es donde principalmente se ponen como en riesgo los vínculos, que es cuando cargamos a los demás con las propias expectativas nuestras. Y seguramente nosotros mismos cargamos con expectativas de otros que también nos hacen daño, que también complican los vínculos. Y seguramente si tus padres esperaban algo de vos, tenían una expectativa sobre vos que vos no cumpliste, que vos no seguiste ese camino lineal, seguramente eso te dolió, te llevó a vivir mucha frustración y a sentir mucho peso y mucha carga. Y lo mismo sucede en vínculos horizontales, con amigos, con compañeros de trabajo, con la pareja. Estamos todo el tiempo cargando al otro con expectativas que son nuestras. En cierta manera esperamos que el otro nos lea la mente, que sepa lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos y que actúe en base a eso. Y eso obviamente, ¿qué hace también? Nos distrae de lo que sí está pasando en ese vínculo, de lo que sí hay. Y estamos como todo el tiempo esperando que llegue otra cosa o que se dé eso que creemos que todavía falta. Por otro lado, nos ponemos como en modo evaluación. Entonces, todo lo que nos sucede lo comparamos con esa expectativa que tenemos acá. Entonces, la vara siempre va a ser demasiado alta y siempre vamos a estar frustrados porque tenemos una expectativa súper alta con cosas que pasan en el día a día, que muchas veces cuando tenemos esta expectativa que es tan rígida y que está tan llena de control, las cosas que pasen en el día a día vamos a sentir que nada nos acerca, que todo lo contrario, cada vez
nos alejamos más de lo que queremos. Y por otro lado, para mí, la más dura de todas, que es la autoexigencia. Nos autoexigimos a nosotros mismos de ser exitosos, de lograr esas cosas que nos prometimos a nosotros mismos y a los demás, de cumplir con las expectativas del otro. Y esta exigencia para mí es la más dura porque nos terminamos haciendo daño a nosotros mismos. Es un auto boicot. Generamos juicios sobre nosotros mismos, culpa, angustia, frustración, porque cada vez tenemos que ser más exitosos, tener mejores vínculos, lograr esos sueños que queremos, etcétera. Entonces se vuelve una bola en donde ni siquiera estamos bien con nosotros mismos por nuestras propias expectativas que nos hacen cada vez ser más exigentes con nosotros. Y por otro lado, que creo que es como también una consecuencia que aparece en todos los aspectos cuando hay una expectativa tan arraigada y tan rígida, y es que nos desconectamos del momento presente, nos olvidamos del disfrute, de la sorpresa, estamos tan ciegos buscando esos resultados exactos en tiempo y en forma y tan meticulosamente porque conocemos los detalles, cómo queremos que esas cosas se den y en qué momento y de qué forma y todo, que nos olvidamos del presente, nos olvidamos de lo que sí está pasando, nos olvidamos de poder disfrutar de que la vida pasa ahora. Entonces la expectativa rígida cierra, comprime, vuelve las cosas rígidas. En cambio, si podemos trabajar en que en vez de una expectativa se convierta en una intención y plantar una semillita, es donde vamos a conectar con la energía de vida para que justamente esa energía fluya a través de nosotros y que podamos abrirnos al campo de posibilidades que aparece cuando nos animamos a soltar un poquito el control, cuando nos animamos a atravesar ese miedo que aparece acá en la panza interno cuando aparece la incertidumbre. Decir, bueno, respiro este miedo a la incertidumbre y me entrego confiando de que hay algo mejor para mí. Y por otro lado, y algo no menos importante, es que hemos hablado en otros videos las distintas formas de escape que buscamos para no entregarnos a sentir lo que está pasando en el momento presente, aunque no sea agradable. Y las expectativas también son un escape. Nos ponemos expectativas tan altas, tan fantásticas, tan increíbles, que lo que hacen es ayudarnos a mantener nuestra mente ahí y nuestra atención ahí para no sentir y no vivir la realidad de lo que está pasando hoy. Entonces, mejor alimento esa parte mía para vivir como en las nubes y no sentir lo que está pasando en realidad. Eso que me duele, ese vínculo que me duele, eso que no se está dando. Y por supuesto las expectativas, como les vengo diciendo, aparece en todos los entornos de nuestra vida, ya sea con nosotros mismos, en las relaciones y también como una forma de escape y de huida. Entonces, cuando las expectativas se terminan volviendo como un escape para distraerme del presente, lo que se nos pide es que realmente podamos conectar con el presente, porque el presente lo que nos pide es realidad, nos pide sinceridad con cómo son y están siendo las cosas en este preciso momento, que de hecho es lo único que existe. Y también cuando salimos de ese apego a la expectativa y nos conectamos más con el momento presente, aunque sea totalmente incómodo, es desde el único lugar en donde podemos transformarnos. Porque en estado presente es donde disfrutamos, es donde sentamos las bases hacia dónde queremos ir, es donde nos podemos realmente cuestionar si las expectativas que tengo son mías o son ajenas. Entonces el camino para salir del apego a la expectativa es conectar con el presente, con lo que hoy a vos te trae el presente. Por otro lado, la expectativa en las relaciones, en los vínculos, que está sumamente presente y que a veces es como muy doloroso porque veo que en los vínculos hay tanto, pero nuestras expectativas son tan altas, incluso muchas veces no son nuestras, que no podemos disfrutar lo que ese vínculo nos trae, que ese vínculo sí tiene. Porque estamos tan rígidos en ese guión mental que nos creamos de cómo tienen que ser una relación, en qué tiempo y de qué forma tienen que darse las cosas, que no podemos conectar con el disfrute y con ver la realidad tal y como es en ese vínculo, en donde incluso muchas veces hay mucho fruto, hay muchas cosas lindas para poder disfrutar y ver lo que sí está.
Entonces estamos todo el tiempo viendo el vaso vacío y viendo si esa otra persona cumple o no con esa expectativa rígida que tenemos. Y ahí nos volvemos a veces personas muy crueles con el otro, porque acusamos o juzgamos al otro de que no se da de cierta manera, de que no se anima o de que no pone compromiso o demás, cuando en realidad el otro está haciendo lo que puede con su propia vida y nosotros estamos cargando una expectativa que es nuestra. Y es donde pasa lo que ya sabemos, ¿no? Los vínculos se desgastan, se distancian, se pierde la confianza, se pierde el enfoque. Y por último, en los vínculos, muchas veces las expectativas son necesidades que no nos animamos a comunicar, que no podemos, que no nos bancamos comunicar. Porque muchas veces tenemos las expectativas, pero no nos animamos a contarle al otro que eso es lo que nosotros queremos. Obviamente, porque a veces nos falta el trabajo interno para saber, primero, qué es lo que realmente queremos y si esas expectativas son nuestras o no. Por otro lado, bancarnos la incertidumbre de qué pasa si yo le comunico al otro lo que quiero y el otro no tiene las mismas expectativas. ¿Me la voy a poder bancar? Y ahí es donde la pregunta es, bueno, ¿qué tanto queremos lo que queremos? ¿Estamos dispuestos a entregarnos a la incertidumbre para que se dé? Entonces, ¿se trata de dejar de desear, de dejar de tener expectativas? No, se trata, particularmente desde mi punto de vista, la invitación es a que podamos transformar esa expectativa en intención. Intencionamos que ciertas cosas se den de cierta manera, pero nos abrimos. La expectativa cierra, la intención abre, planta una semillita de que esta es mi intención y la suelto a la vida para que la vida, Dios, el universo, también me marque el camino de lo mejor que tiene que ser para mí, incluso cuando no es lo que yo me imaginaba. Muchas veces nos imaginamos que lo mejor para nosotros es esto de esta manera y en este tiempo. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, Dios o la vida nos muestra que no es así. Transformar esa expectativa que tiene apego, que tiene control, que tiene firmeza y rigidez, en una intención que trae apertura ante la vida, que nos abre a las posibilidades y también a confiar en eso superior, en eso más grande que poner el nombre que vos quieras. Bueno, y ahora sí, antes de cerrar el video, vamos a ir con un ejercicio que te voy a dejar para que lo practiques y lo hagas. Y por otro lado, también obviamente preguntas poderosas para abrirnos a todas las respuestas que pueden aparecer. Si puedes tomarte algún ratito en la semana para ir viendo qué es lo que aparece, sería ideal. Quiero que para este ejercicio primero pienses en una situación que te genera mucha frustración en este momento. Algo que vos querés que se dé de una manera que no se está dando, que no fluye y que te sentís con mucha frustración. Sobre esta situación escribas o pienses cuál es el guión que vos armaste. ¿Cuál es ese guión que vos tenés interno de cómo esperabas que eso se dé, que esa expectativa se cumpla? Y ahora, una vez que tengas ese guión, que ya lo hayas hecho, quiero que pienses qué parte de ese guión viene de mis miedos, qué parte de ese guión viene de mi pasado y qué parte de ese guión viene de expectativas que no son mías. Para hacer este ejercicio lo que podés hacer es repetir esta frase que te voy a decir ahora, siempre conectando con tu respiración, inhalando y exhalando. Y la frase es, me abro a ver esta experiencia tal y como es. Y ahora sí, vamos con preguntas poderosas para que te queden para esta semana. Y la primera que te traigo es, ¿qué me estoy perdiendo en mi día a día, en mi vida, por aferrarme a que las cosas se den de determinada manera en eso que a vos te está frustrando hoy? Pensá en esa situación que te frustra porque tenés mucha expectativa en que se dé. Por estar mirando tanto ahí, ¿qué te estás perdiendo? Te dije anteriormente, hacete estas preguntas, soltalas, largárselas a la vida, a Dios. Y vas a ver que con el pasar de los días y de las semanas vas a ir encontrando ciertas respuestas que te van a ayudar a poder, sobre todo, esto que te decía, salir del control de querer que las cosas sean. Cuanto más nos encaprichamos en que las cosas sean de una determinada forma y en un determinado tiempo, esas cosas menos van a fluir, más van a costar que lleguen a vos.
Entonces, el trabajo es volver al momento presente. Volver al momento presente, observarte qué expectativas son tuyas, qué son del otro, qué hay alrededor en mi vida que no estoy valorando, que no me estoy animando a recibir. ¿Sí? Y siempre la pregunta de, ¿qué otros caminos nuevos hay para lograr esto que deseo? Espero que te haya gustado este video. Estuvimos hablando mucho sobre las expectativas que muchas veces nos frenan, que nos drenan nuestra energía y que nos conectan todo el tiempo con la culpa, con la frustración y demás. Así que bueno, espero que te haya gustado. Quiero que me cuentes en comentarios sobre tus preguntas, sobre tus respuestas, qué sentiste al escuchar esto, si tenés esas expectativas tan arraigadas que te cuesta por ahí soltar un poquito el control. Y bueno, mi deseo es que ese ejercicio y esas preguntas te ayuden con el tiempo a ir encontrando alguna que otra respuesta. Gracias por acompañarme hasta acá. Si todavía no me seguís, anda a suscribirte al canal. Eso es todo. Un beso grande.